Hola, bienvenidos a una nueva lección. En esta clase comenzaremos con un nuevo curso y se me hace muy interesante poder aprender lo que son ecuaciones diferenciales, ya que representa una herramienta básica en muchos campos de la ingeniería. Y bueno, he conseguido una herramienta la cual va a facilitar mucho la explicación, ya que no sé si recuerdan, en mi curso de dinámica a veces trataba de hacer anotaciones y era muy lento, entonces aquí básicamente va a ser muy fluido. Entonces comencemos por la definición de ecuación diferencial. Pues básicamente una ecuación diferencial, según el autor Denis J. Searle, acorde con este autor, define una ecuación diferencial como una ecuación que contiene derivadas de una o más variables dependientes con respecto a una o más variables independientes. De acuerdo, recordar que para una función y igual a f de x, básicamente aquí tenemos la variable dependiente y aquí tenemos la variable independiente, ¿sí? Básicamente eso es lo que él define como ecuación diferencial: cualquier ecuación que contenga derivadas de una o más variables dependientes con respecto a una o más variables independientes. Está bien, pero bueno, eso simplemente por definición. Y bueno, tenemos ahora la clasificación de ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales se pueden clasificar de acuerdo a su tipo, es decir, por tipo podemos clasificarlas como ordinarias o también como parciales, ¿sí? Dentro de las parciales, pues básicamente su mismo nombre lo indica, vamos a encontrar derivadas parciales. Un ejemplo de ese tipo de ecuación diferencial, segunda derivada parcial con respecto a x más la segunda derivada parcial con respecto a y igual a 0, ¿sí? Entonces este es un ejemplo de derivadas parciales. Recordar el símbolo de parcialidad. Y las ordinarias, que son con las que más vamos a estar trabajando, que son las que normalmente nos encontramos desde cálculo de una variable: la tercera derivada de y con respecto a x más la derivada de y con respecto a x a la cuarta menos y igual a 0. Entonces aquí tenemos dos ejemplos de clasificación de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Aquí este es el símbolo de parcialidad, ¿sí? Recordad, tercera derivada de y con respecto a x más la derivada de y con respecto a x menos y igual a 0, o esta elevada a la cuarta, y esta con el símbolo de parcialidad, ¿sí? La segunda derivada parcial de z con respecto de x. Entonces, pues básicamente esos son los tipos de ecuaciones diferenciales: ordinarias y parciales. Esas son las clasificaciones. Pero también podemos clasificarlas por su orden, es decir, el orden de una ecuación diferencial está dada por el término que tiene la derivada de mayor orden. Entonces aquí vamos a dar un ejemplo: la tercera derivada de y con respecto a x más la derivada de y con respecto a x todo elevado a la cuarta menos y igual a 0. Ok, para este ejemplo, entonces si la vamos a clasificar por orden, la definición de esa clasificación, el orden lo da la derivada de mayor orden. Entonces aquí tenemos tercera derivada, ¿verdad? Y aquí pues tenemos derivada 1, o sea, aunque no lo ponemos, pero es derivada 1. Que la derivada está elevada a la cuarta, pues
está elevada, pero no es el orden de la derivada. O sea, esta es derivada de tercer orden, ¿de acuerdo? Y esta es derivada de primer orden, pero todo elevado a la cuarta. Por lo tanto, entonces, es una ecuación diferencial, es ordinaria, ¿de acuerdo? Recordar parcialidad y las ordinarias, y es de tercer orden, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos para, pues, practicar esto. Si nosotros tenemos esta notación y a la quinta, pero básicamente indicando el orden, porque recuerden que tenemos menos 2y triprima más y biprima es igual a 2x menos 1. Entonces básicamente recordemos que en esta notación esto determina el orden de la derivada, ¿sí? Segunda derivada, tercera derivada, quinta derivada. Entonces aquí básicamente, ¿cuál es la derivada de mayor orden? Pues es esta, ¿verdad? Entonces es una ecuación diferencial, es ordinaria, recordar, no hay derivadas parciales, ordinaria de quinto orden. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, ya ahora sabemos cómo clasificar ecuaciones diferenciales al momento de que nos pregunten, pues, la clasificación de las mismas. Por ejemplo, si tenemos la siguiente ecuación diferencial, la tercera derivada de y con respecto a x más x cuadrada más 1 por la segunda derivada de y con respecto a x más 2x menos 1 por y es igual a 1 sobre x. Entonces aquí, si determinamos el orden, pues el orden de esta ecuación diferencial ordinaria, desde luego, el orden entonces sabemos que es 3, ¿no? Porque es la derivada de mayor orden, entonces es orden 3. Y el grado, pues básicamente es 1, porque ninguna ecuación diferencial se está elevando, perdón, ninguna derivada, de hecho esta es función, ¿sí? Ninguna derivada se está elevando a un exponente, entonces es grado 1. Y bueno, básicamente eso es la clasificación de ecuaciones diferenciales. Entonces, ahora pasemos al siguiente tema, que es la solución de ecuaciones diferenciales. Esto es como, de manera general, lo que ocurre cuando nosotros resolvemos una ecuación diferencial. Dada una ecuación diferencial, nosotros vamos a aplicar un método. Al aplicar ese método, nosotros vamos a llegar a una solución general, ¿de acuerdo? Eso con una ecuación diferencial. Pero si tenemos una ecuación diferencial con una condición inicial, muy conocida como PBI, que significa problema de valor inicial. Entonces, si nosotros tenemos esta situación que se nos presenta, una ecuación diferencial con una condición inicial conocida como PBI, problema de valor inicial, pues igual vamos a aplicar un método, ¿sí? Pero aquí no vamos a llegar a una solución general, sino a una solución particular, ¿de acuerdo? Y vamos a irnos adentrando un poco más
en este tipo de conceptos, ¿de acuerdo? Solamente ahora es como para que ustedes tengamos una idea general de lo que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Entonces vamos a pasar a lo siguiente. La solución general de una ecuación diferencial tendrá tantas constantes arbitrarias como sea su orden. Es decir, si nosotros tenemos la derivada de y con respecto a x menos y igual a 0, tendrá una solución de este tipo: y igual a c por e a la x. Básicamente lo que dijimos es que la solución general, que esta es solución general, va a tener tantas constantes arbitrarias, esta es una constante arbitraria, como sea su orden. ¿De qué orden es? Pues de orden 1, ¿no? Ya lo habíamos visto. Orden 1, ¿y de qué grado? Grado 1 también. Entonces, solamente va a tener una constante arbitraria o parámetro, ¿sí? Pero si nosotros tuviéramos la ecuación diferencial y' más y igual a 0, pues entonces tendrá una solución de este tipo: y igual a c1 más c2 por a la menos x. Entonces, ¿de qué orden es esta ecuación diferencial? Pues de orden 2, ¿no? Lo está determinando el orden de la mayor derivada. Y entonces tendrá dos constantes arbitrarias, ¿de acuerdo? De momento solamente sepan que la solución va a ser de este tipo. Conforme vayamos avanzando en el curso, vamos a saber cómo determinar ese modelo que sigue la solución de esa ecuación diferencial. Pero bueno, básicamente para que lo tengan presente desde ahora. Y bueno, si por el contrario tuviéramos la derivada de y con respecto a x menos y igual a 0, ya sabemos que dijimos anteriormente que su solución es y igual a c por e a la x, ¿verdad? Una constante arbitraria debido al orden de la derivada de mayor orden. Y entonces, pero si tuviéramos el problema de valor inicial, como mencionamos anteriormente, donde nos especifique que y de 0 es igual a 1, pues ¿qué quiere decir esto? Recordar que esta es una función, esta es la variable independiente, entonces vamos a llamarla x es igual a 0, variable independiente. Y cuando x vale 0 dice que y vale 1, entonces y va a valer 1, ¿verdad? Entonces tenemos este punto, 0,1, entonces es x, y. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a tener que hacer es que en esta solución general, recuerda que esta es la solución general, vamos a aplicarle el PBI. Entonces, si le aplicamos el PBI, y pues vale 1, va a ser igual a c por e a la x, es 0. Y recordar que e a la 0 pues es igual a 1, ¿verdad? Entonces es 1 es igual a c. Ok, entonces aquí obtenemos algo que se llama la solución particular. Entonces la solución particular yp es igual a e a la x. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya sabemos que c vale 1. Entonces este c se inserta aquí. Y entonces y es igual a e al x. Pero se conoce ahí como solución particular. Entonces es yp. ¿Sí? Porque una solución general es igual a una solución complementaria más una solución particular. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, solamente para que vayamos profundizando un poco en el curso.
Bueno, el primer tema del curso propiamente son las ecuaciones de primer orden. ¿Sí? Y estas ecuaciones de primer orden, dentro de las ecuaciones de primer orden, el primer tema van a ser las ecuaciones separables. Bueno, disculpen por ese paréntesis, ya estamos de regreso. Entonces, como decía, primeramente esta unidad es de ecuaciones de primer orden, y dentro de las ecuaciones de primer orden, el primer tema son las ecuaciones separables, o también conocidas como ecuaciones de variables separables. Este tipo de ecuaciones son, entre paréntesis, las más fáciles, las más sencillas, aunque dependiendo de la complejidad de la ecuación pueden llegar a ser incluso muy complejas, debido a que al separar, al llevar al modelo que sigue este tipo de ecuación, uno se puede encontrar con integrales muy difíciles. Entonces por eso es que digo que en general, entre paréntesis, son sencillas, pero no siempre puede ser así. Bueno, una ecuación diferencial separable va a seguir este modelo, ¿sí? Así es como vamos a identificar cuando una ecuación diferencial es de variables separables. Es derivada de y con respecto a x es igual a una función de x por una función de y, ¿sí? Entonces la derivada de la variable y en este caso va a tener una función de dicha variable, y va a haber también una función de x. Entonces disculpen, no me gustó como lo expliqué, pero bueno, va a seguir este modelo. La derivada de y con respecto a x es igual a una función de x por una función de y, ¿sí? O sea, simplemente estamos utilizando esas variables representativas, porque recuerda que puede ser derivada de x con respecto de t. Entonces eso sería igual a una función de t por una función de x, ¿de acuerdo? Simplemente estamos utilizando las variables de manera ilustrativa, sí, pero recordemos siempre este modelo. Entonces, así es como se define una ecuación diferencial de variables separables. Y ahora mismo voy a hacer la demostración, porque básicamente, si del modelo que está aquí arriba, nosotros básicamente despejamos cada función con su propio diferencial, pues nosotros sabemos que este diferencial de x está dividiendo, va a pasar multiplicando. Entonces vamos a hacerlo. dy va a ser igual a f de x por g de y por diferencial de x, ¿verdad? Pero aquí si tenemos x y x, pues esta función de y no debe de ir aquí. Entonces está multiplicando, la vamos a pasar dividiendo, ¿verdad? Por lo tanto, tendríamos que dy sobre g de y es igual a f de x por diferencial de x, ¿sí? Y una vez que acomodamos cada función con su respectivo diferencial, pues podemos aplicar integración a ambos miembros de la ecuación, y pues básicamente el modelo matemático quedaría como una g mayúscula de y más una constante 1 va a ser igual a una f mayúscula de x más una constante 2 de integración. ¿Por qué decimos g de y? Porque recordar que eso viene de la definición de derivada integral. Recuerda que la derivación y la integración pues son un proceso inverso,
Entonces de G minúscula de Y pasamos a G mayúscula de Y, pero como aquí no sabemos qué función es la que se encuentra, simplemente lo generalizamos de esta manera. Recordar que siempre cuando integramos sumamos una constante de integración, entonces eso es una C1 y una C2, e igual aquí no sabemos qué hay en esta función de X, por ello es que simplemente se aplica el proceso de integración, entonces es una función f mayúscula de X. Y bueno, básicamente esa es la demostración. Entonces ahora vamos a ver algunos ejemplos de este tipo de ecuación diferencial, ¿verdad? Consideremos el siguiente modelo. Bueno, la ecuación diferencial, disculpe. dy, la derivada de dy con respecto a x es igual a x por e a la 6x por e a la menos 5y, ¿sí? Entonces, como son las ecuaciones diferenciales en teoría más sencillas, pues tratemos de llevarla a ese formato, ¿sí? Entonces esta ecuación diferencial vamos a tratar de llevarla a ecuaciones separables, ¿verdad? Entonces, como nosotros vemos, aquí tenemos que sigue el modelo. Recordemos el modelo. dy con respecto a x es igual a una función de x por una función de y, ¿verdad? Eso habíamos dicho que era la definición de ecuación diferencial separable. Entonces, aquí tenemos ese derivada de y con respecto a x. Aquí tenemos una función de x y aquí tenemos una función de y, ¿verdad? Entonces cumple con el formato de ecuación diferencial separable. Ahora vamos a despejar cada función con su respectivo diferencial. Entonces, pues si este está... Bueno, primero el diferencial de x. Lo voy a pasar multiplicando porque está dividiendo. Entonces, dy es igual a x por e a la 6x por e a la menos 5y, ¿verdad? Y por diferencial de x, ¿sí? Está dividiendo, lo paso haciendo la operación contraria, que sería multiplicando. Pero ahora esta e a la menos 5y no corresponde a esta f de x por su diferencial de x. Entonces lo voy a despejar. Está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo. Por lo tanto, dy sobre e a la menos 5y va a ser igual a x por e a la 6x por diferencial de x, ¿verdad? Entonces, notemos algo aquí. Como tal, no existe una fórmula de integración que sea db sobre e a la ab. Entonces, lo que yo propongo aquí, o sea, si buscamos en un formulario de integración, vamos a ver que no hay un modelo así, o bueno, puede que sí en algunos que son muy completos. Pero bueno, para este caso, yo lo que recomiendo es que recordar por propiedades de los exponentes, que un exponente que está como denominador y está una potencia negativa, lo podemos subir al numerador cambiándole el signo. Entonces, si está negativo, va a pasar positivo. Entonces, sería equivalente a escribir esto, perdón. Sería e a la 5y por dy, eso es igual a x por e a la 6x por diferencial de x. ¿De acuerdo? Entonces, pues ya podemos aplicar integración como mencionamos anteriormente. Entonces, vamos a utilizar la fórmula para esta integral. Existe un modelo que se llama integral de a la x por diferencial de x, y eso es igual a e a la x sobre a cuadrada por ax menos 1 más c. ¿De acuerdo? Y para esta debemos buscar una fórmula que sea integral de x por e a la x
por diferencial de x. Esta en un momento la voy a encontrar, permítanme un instante. Voy a buscarla en mi formulario y ahora regreso. Bien, ya regresé con el modelo que vamos a utilizar. Básicamente es esta fórmula de integración. La integral de x por e a la x por diferencial de x es igual a e a la ax sobre a por x menos 1 sobre a. ¿Ok? Y básicamente esta integral en realidad también se puede resolver como integral por partes, pero pues ese tema es más bien de cálculo de una variable. Y pues vamos a poner en uso estas fórmulas que ya están dadas directamente, ¿sí? Bueno, entonces vamos a resolver eso. Vamos a aplicar integral de a la 5y por diferencial de y va a ser igual a integral de x por e a la 6x por diferencial de x, ¿verdad? Entonces, pues si esta fórmula nos está diciendo que es e a la ax, entonces e a la a, que aquí a vale 5, por x, que aquí en este caso es y, la variable, sobre a cuadrada. 5 al cuadrado, pues 5 por 5 es 25, y por ax, que sería 5y menos 1, y eso va a ser igual a e a la ax, que aquí pues sería e a la 6x sobre a, que vale 6, por x menos 1 sobre a, que aquí vale 6. Y pues vamos a seguir desarrollando nuestro resultado, ¿verdad? Aquí sería a ver, permítame un momento. Ahora ax, sí, correcto. Ok, entonces aquí al desarrollar esto, pues 5 entre 25 pues nos va a dar un quinto por y por e a la 5y menos 1 sobre 25 de 1 sobre 25 de a la 5y, y eso va a ser igual a un sexto de x por e a la 6x menos 6 por 6, 36, ok, y es 1 sobre 36 por e a la 6x, y todo más c. Simplemente esta constante representa las dos constantes de integración, ¿sí? Porque aunque aquí se llama c y aquí pase menos c, pues sigue siendo una constante que no conocemos. Entonces, pues básicamente así seguiría el modelo. Entonces aquí es de a la x. Sí, estamos verificando nuestro resultado. A ver, e a la x, ahora vamos a comprobar. E a la x sobre a cuadrada por ax, que aquí es 5y menos 1. Sí, está bien. Sí, es correcto. Correcto, entonces, pues ese sería nuestro resultado. Sí. Déjenme corroborar algo que quiero ver aquí. Sí, es correcto. Y bueno, básicamente así quedaría nuestro resultado final. Y bueno, este es un ejemplo de una ecuación diferencial separable. Entonces, ahora vamos a ver uno más. Veamos. Tengo un momento en el que busco otro ejemplo.
Bien, ya he regresado con el ejemplo. Bueno, supongamos esta ecuación diferencial. X por y' menos y es igual a 2 por x cuadrada y. Y bueno, como podemos analizar aquí, se nos está dando con esta notación, pero eso es equivalente a esto, ¿verdad? X por y', que en realidad es la derivada de y con respecto a x, porque son las dos variables que están en juego, y eso es igual a 2 por x cuadrada por y. Entonces vamos a tratar de llevarla al modelo de ecuación diferencial separable, ¿verdad? Recuerda el modelo de ecuación diferencial separable. dy sobre dx es igual a una f de x por una g de y, ¿sí? Entonces vamos a tratar de llevarla ahí. Esto está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo. dy sobre dx es igual a 2x cuadrada sobre y y todo sobre x, ¿verdad? Entonces, pues básicamente que vamos a analizar, ¿verdad? Entonces, lo que yo haría aquí sería primeramente, acabo de notar algo, me faltó esta menos y, entonces olviden esto que acabo de decir, ¿sí? Una disculpa. Entonces voy a eliminar todo eso que dije. Sí, con razón, no sé si notaron que sí se me hacía un poco extraña la ecuación. Entonces vamos a corregir ese error. Lápiz. Entonces dijimos que eso era equivalente a escribir x por derivada de y con respecto a x menos y. Ahora sí, eso es igual a 2x cuadrada por y. Entonces lo primero que vamos a hacer es esta menos y la vamos a pasar realizando la operación contraria, que sería, pues es una resta, entonces sería una suma. Entonces sería x por la derivada de y con respecto a x. Eso va a ser igual a 2 por x cuadrada por y más y. ¿De acuerdo? Y ahora lo que yo propongo sería despejar este dx multiplicando. Entonces ahora tenemos x por diferencial de y, eso es igual a 2x cuadrada por y más y por diferencial de x, ¿sí? Y entonces lo que podemos hacer aquí es factorizar esta y, ¿sí? Porque se presenta en ambos términos, entonces podemos factorizarla. Entonces tenemos ahora x por diferencial de y va a ser igual a y por 2x cuadrada más 1, y todo por diferencial de x, ¿verdad? Entonces ya va tomando un formato que sí pinta hacia ecuación diferencial separable, ¿verdad? Entonces, pues esta y está multiplicando, ahora la puedo pasar dividiendo, ¿verdad? Entonces tenemos x por diferencial de y sobre y va a ser igual a 2x cuadrada más 1 por diferencial de x. Y entonces ya va tomando todavía más forma. Ahora vemos aquí que esta x está multiplicando y está del lado de las y. Entonces la vamos a pasar realizando la operación contraria, es decir, dividiendo. Por lo tanto, vamos a tener dy, me equivoqué, coma, dy sobre y va a ser igual a 2x cuadrada más 1 sobre x y por diferencial de x, ¿verdad? Y entonces aquí, ¿qué podemos observar? Podemos observar una división de polinomio sobre monomio, y por álgebra elemental nosotros sabemos que la división de polinomio sobre monomio pues es igual a cada término del polinomio
sobre el monomio, ¿verdad? Entonces es 1 sobre x y todo va multiplicando a dx. Entonces, pues vamos a realizar esos productos, ¿de acuerdo? dy sobre y es igual a esto básicamente, que es como si fuera 2 por x al cuadrado, y como es la misma base pues se resta el exponente porque sube menos 1 a la 2 menos 1, entonces es por 2x más 1 sobre x, todo por diferencial de x. Si estoy tratando de ir resolviendo paso por paso. Entonces es dy, de nuevo me equivoqué, la costumbre. Entonces dy sobre y, dy sobre y va a ser igual a 2x dx más 1 sobre x y por diferencial de x. Que bueno, creo que me convendría más de una vez, mejor expresarlo ya preparándolo, porque ya sé que va a ser una integración. Entonces de x sobre x, ¿verdad? Entonces aquí ya podemos aplicar integración, ¿verdad? Como habíamos dicho, aquí declaramos integral, y aquí integral a ambos miembros de la ecuación. Y pues básicamente que aquí ya para este modelo vamos a utilizar la integral de b sobre b, que es igual al logaritmo natural de b más c, ¿de acuerdo? Y para este vamos a aplicar integral de b a la n por diferencial de b, y eso va a ser igual a b a la n más 1 sobre n más 1, y todo recordar que es más c. Y para esta vamos a aplicar una fórmula que es integral de dx sobre x, que esto es igual a x. No, disculpar, db sobre b. Recuerden, me equivoqué, también es db sobre b. A ver aquí, lápiz, si es db sobre b, incluso me equivoqué en la misma variable. Aplica la misma fórmula, igual db sobre b es igual al logaritmo natural de b más c. Entonces vamos a aplicar esos modelos. Db sobre b, es logaritmo natural de y es igual a 2 por integral de x por diferencial de x más la integral de diferencial de x sobre x, ¿sí? Que esto es igual a logaritmo natural de y es igual a 2 por, dije que era b a la n más 1, 1 más 1, 2 sobre 2 más logaritmo natural de x y todo más c, esta constante de integración que representa la otra constante también del otro miembro de la ecuación. Entonces quedaría logaritmo natural de y es igual a x cuadrada más logaritmo natural de x más c, ¿de acuerdo? Entonces pues básicamente que este es el resultado de nuestra ecuación diferencial, y recordemos que como no tenemos problema de valor inicial, esto es una solución general, ¿de acuerdo? Entonces pues básicamente eso es todo sobre ecuaciones diferenciales separables. Todas se comportan de la misma manera, algunas más complejas que otras, pero yo sé que pues ustedes pueden con todo eso, ¿no? Entonces pues si quieren más ejemplos, simplemente escriban aquí abajo en los comentarios, tengo muchos más. Y si no es así, pues pasaría al siguiente tema, y pues espero que hayan aprendido algo nuevo hoy. Y si ustedes quieren una de tarea o quieren practicar, les puedo dejar esta, que es derivada de y con respecto a x más y, eso es igual a y por x por e a la x más 2, y según lo que tengo aquí, la solución general, recordar, porque no tenemos problema de valor inicial, es logaritmo natural de y es igual a e a la x más 2
por x menos 1 menos x más c, según lo que yo tengo aquí. Pero si quisieran que lo resolviera en otro video, pues simplemente háganmelo saber. Creo que ya me he extendido demasiado. Y pues básicamente, recapitulando todo lo que hemos visto el día de hoy, recordar que una ecuación diferencial, según este autor, dice que es una ecuación que contiene derivadas de una o más variables dependientes con respecto a otra variable independiente o varias variables independientes. Y pues básicamente eso es lo que él dice. Y recordar que una variable independiente es aquí en este caso la función de x. Esta x es la independiente y esta variable es la dependiente. Por su tipo se clasifican las ecuaciones diferenciales ordinarias, con las derivadas que estamos acostumbrados a ver en cálculo diferencial o integral, estas razones de cambio, ¿sí? O parciales, ¿sí? Por el símbolo de parcialidad, que normalmente se ven en cálculo de varias variables, en multivariable, cálculo vectorial también conocido. También las podemos clasificar por su orden, que la da la derivada de mayor orden, ¿sí? La tercera derivada de y con respecto a x, más la derivada de y con respecto a x todo elevado a la cuarta. Esto simplemente es el grado, y el orden es 3, entonces orden 3 y pues grado 4, pero solamente recordar, ¿sí? Entonces recordar que si nos dan una ecuación diferencial, le aplicamos un método como los que resolvimos hoy, que es por ecuaciones diferenciales separables, donde aplicamos integración. Pues ese vendría siendo el método. Llegamos a una solución general, ¿sí? Pero ¿qué pasa si una ecuación diferencial se nos da para resolver, pero tenemos una condición inicial? Sí, recordar como ese ejemplo en donde teníamos que y de 0 era igual a 1, y recordar que de aquí pues dice que esta es la variable independiente que llamamos x vale 0, y pues cuando x vale 0 pues y vale 1, ¿no? Entonces eso lo tenemos que insertar en la solución general para llegar a una solución particular, recordemos, ¿sí? Entonces aquí algunos modelos de solución general. Recordar que una solución general tendrá tantos parámetros como lo determine el orden de la derivada, ¿sí? De mayor orden. Entonces básicamente eso es lo que vimos aquí. Y aquí comenzó el primer tema de ecuaciones de primer orden, que fue ecuaciones de variables separables, ¿sí? El modelo matemático que las describe. Vimos la demostración y después realizamos creo que 2 ejemplos, ¿sí? Espero que le haya servido esta clase y pues espero sus comentarios. No soy un experto enseñando de momento, pero la verdad que sí me trato de esforzar y tratar de ser lo más claro que puedo, aunque no tenga tanta experiencia. Y bueno, suscríbanse, denle me gusta y ya saben, espero que hayan aprendido algo muy interesante hoy. Nos vemos en el siguiente video, hasta la próxima.